A contactar. Nosotros vamos a abordar otros asuntos esta mañana aquí en Cinco Sentidos por la televisión pública. En Uruguay, se lo decíamos al comienzo del programa, hay más de 1.100 personas privadas de libertad y es por delitos sexuales. En 2024 se registraron alrededor de 3.800 víctimas por estas situaciones. Frente a este escenario, investigadores de la UDELAR, de la Facultad de Psicología, están impulsando la incorporación de una herramienta, un instrumento, una metodología llamada SBR20. Se trata de un elemento científico que permite evaluar el riesgo de reincidencia de las personas que han cometido este tipo de delitos. El psicólogo Néstor Rodríguez está esta mañana con nosotros para comentarnos, para explicarnos cómo funcionaría. Es un gusto que estés con nosotros. Muchas gracias por la invitación, un gusto también para mí. Estamos hablando de una herramienta que permite dar un marco para prevenir la reincidencia o prever la reincidencia. En realidad es un instrumento de valoración de riesgo de reincidencia. Es decir, toda valoración de riesgo es una estimación de probabilidad de que un nuevo hecho de violencia ocurra. Cada una de las formas de violencia tiene distintos factores o elementos que están asociados a esa forma de violencia concreta. La violencia sexual está muy estudiada a nivel internacional y también está muy definido cuáles son esos elementos que en la literatura se llaman cofactores de riesgo que promueven la ocurrencia de un hecho de violencia, concretamente de violencia sexual. Esta guía es una guía que en realidad es en un formato papel, no es una aplicación, que lo que hace es recoger la mejor evidencia que existe a nivel internacional, junto a otros instrumentos también, pero nosotros optamos por este porque tiene evidencia suficiente de que es un buen instrumento predictor de violencia sexual y recoge 20 elementos, 20 factores de riesgo que están asociados a la probabilidad de reincidencia. Valorar el riesgo de reincidencia no es tener una bola de cristal, digamos, no es hacer futurología, es estimar las probabilidades de que un hecho nuevo ocurra. Y el estudio muestra una alta percepción positiva en el INR, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero también muestra la fragilidad de la falta de técnicos especializados para poder llevarlo adelante. Sí. Esto, como para dar un poquito de contexto, este estudio tuvo como objetivo ver la viabilidad de aplicar este instrumento al contexto nuestro. Es un instrumento que sus orígenes es en Canadá, después fue adaptado a España, y ahí nosotros que venimos desde el programa de género de la Facultad de Psicología, tenemos una línea académica concretamente en violencia basada en género y violencia sexual, veníamos como recogiendo justamente la evidencia que existía en relación a este instrumento. Ahí se produce una alianza, desde el programa de género siempre trabajamos interinstitucionalmente, se produce una alianza con el INR y aprovechando el marco de los fondos de seguridad ciudadana de la ANI y del Ministerio del Interior, se presenta este proyecto que tenía ese objetivo. Concretamente, bueno, si nosotros en nuestro medio concreto en Uruguay, que tiene ciertas características que son muy diferentes a otros países, puede ser un instrumento que sea aplicable, que sea bien recogido, que sea utilizado. Siempre cuando estamos hablando de intervenciones complejas y valorar el riesgo de violencia sexual es una intervención compleja en sí mismo, hay que tomar en cuenta siempre el contexto. Nunca se puede extrapolar una experiencia que se desarrolla en otro país de forma lineal al contexto donde se vaya a aplicar, porque hay aspectos que son culturales que son muy diferentes, hay marcos institucionales y normativos que son también distintos y hay que adaptarlos, es decir, todo eso requiere un estudio. Este estudio nos llevó prácticamente un año en hacerlo y un poco como vos decías, los resultados lo que arroja son, primero, un alto nivel de aceptabilidad por parte de los técnicos del INR, que fue con la población que nosotros trabajamos, es decir, los equipos de INR se mostraron muy receptivos a incorporar la lógica de funcionamiento de este tipo de instrumentos, que no es la de, nosotros lo decimos como en estos términos, no es la del ojímetro, no es el de me parece que acá va a haber un alto riesgo. Sobre todo porque estamos hablando de violencia sexual
Y ahí nosotros siempre nos interesa colocar de que la población de ofensores sexuales es una población que es muy heterogénea. Hay como un común denominador, un imaginario social de creer que todos los ofensores sexuales son iguales, que todos tienen la misma probabilidad de reincidir, y eso en realidad no opera, digamos, con eficacia para poder hacer una adecuada gestión del riesgo, que es un poco lo que se apuesta. Por otro lado, también ahí lo que se identificó, efectivamente, hay una alta rotación en el equipo. Eso, en algún sentido, es una debilidad para la aplicación de este instrumento como de cualquier otro, ¿no? O sea, porque si vos tenés capacidades instaladas y después esas capacidades instaladas a través de recursos profesionales se van de la institución, es difícil sostener una política Claro, hay de que volver a intervención. formar para... Exactamente. ¿Cómo se aplicaría esta herramienta en caso de que se aplique? Bien, como les decía, es una guía que lo que hace es incorporar el juicio profesional, eso quiere decir incorporar la opinión del profesional que está evaluando, no prescinde de la opinión profesional, de la valoración profesional, pero sí ofrece un marco de referencia para que el profesional pueda ver esos 20 ítems que, como les decía, son los factores que en este momento existen las mejores evidencias que están asociados a reincidencia O sexual. sea, necesitas técnicos que Sí. evalúan a la persona, y eso es una vez que terminó el proceso judicial y ya tiene una condena, por ejemplo, o es al inicio del proceso judicial. Excelente esa pregunta, porque una de las cosas que nosotros veíamos en esto de adaptar el instrumento, por ejemplo, en España existe la posibilidad de libertad anticipada, ¿no? En el caso de ofensores sexuales. En Uruguay no tenemos esa posibilidad a partir de la implementación de la ley de urgente consideración. Entonces, en España, por ejemplo, ese mismo instrumento se aplica para valorar la posibilidad de una libertad anticipada de un ofensor sexual. Eso acá no sería necesario, porque en realidad, por más que lo puedan pedir, pero hay claro, eso es un campo legal en el cual no me voy a meter, pero la ley lo que establece es el no otorgamiento de la libertad anticipada para los ofensores sexuales. Entonces, otro de los momentos que puede ser, o sea, lo que es claro es cuando vos tenés situaciones de alto riesgo, a mayor riesgo de reincidencia, mayor seguimiento. Y está bastante estudiado que los 2 primeros años después que el ofensor sexual está en comunidad es como los momentos más críticos de hacer mayor intervención, mayor tratamiento y mayor seguimiento. Entonces ahí vos tenés un momento concreto en el cual intervenir, que es previo a que la persona salga en libertad, ¿no? Después también otra de las cosas que surgía en el estudio era al momento de evaluar en qué lugar dentro del sistema carcelario podría llegar a estar. Eso en ese momento, porque ahora están todos concentrados más o menos en un mismo módulo, ¿no? en algunos módulos. Entonces ahí es una de las cuestiones como a ver justamente cuál es la mejor práctica en este contexto uruguayo, en el sistema penitenciario, ¿no? Cuando hablamos de estas evaluaciones, ¿qué es lo que se mira? Y capaz que habría que ir unos pasos atrás, ¿no? Los delitos sexuales están muy emparentados con desviaciones sexuales, con psicopatías, también hay mucha reincidencia entre los ofensores sexuales, hay como muchas preguntas que Sí, capaz habría que no, contestar. está buenísimo que lo traigas también porque, a ver, primero con respecto, acá es lo que se sabe, ¿no? Porque también los delitos sexuales, a diferencia de otros delitos, son delitos de oculta realización, ¿no? Entonces también hay un subregistro que es importante tomar en cuenta. Sabemos que las víctimas que sufren un delito vinculado a la violencia sexual también demoran, ¿no? Por eso también esto de reconsiderar las posibilidades de que sean delitos que no prescriban, porque también está muy sujeto a los efectos traumáticos que eso pueda tener. Entonces, cuando hablamos de reincidencia, lo que nos remitimos es a los datos estadísticos que se sabe. A nivel internacional, los datos de reincidencia sexual son inferiores a la reincidencia general. Lo que sí se ve es que, en general, los ofensores sexuales reinciden en delitos de reincidencia general, de otro tipo de delitos. Y después, cuando hay tratamiento, que ese es otro dato muy interesante para pensarlo, cuando hay tratamiento, esa tasa de reincidencia disminuye casi a la mitad, lo cual es muy orientador para agarrar y decir, bueno, claramente acá es importante porque la evidencia nos está indicando de que tenemos que hacer algo
e implementar algún tipo de tratamiento. Bueno, justamente, a diferencia de otros países, Uruguay no permite el seguimiento de los ofensores sexuales después de que fueron liberados. ¿Qué implica esto? Bueno, implica una gran debilidad en esto también de lo que decía, de que hay situaciones que son de alto riesgo, porque acá lo que tenemos que analizar es cuáles son como los niveles de prevención y las mejores estrategias de prevención. Uno puede, la educación sexual integral claramente aporta muchísimo en prevenir situaciones de abuso sexual y de violencia sexual en términos generales. Ahora, acá no estamos hablando, y volviendo un poco a tu pregunta en relación a qué otros factores, por ejemplo, el tema de psicopatía, el tema de la desviación sexual o la presencia de parafilias. Acá muchas veces no estamos hablando de sujetos que no tengan claro que no están vulnerando un derecho de un otro. Acá de lo que estamos hablando muchas veces es de la presencia de algún otro factor asociado al funcionamiento psicosocial que hay que atender. Uno de ellos, por ejemplo, es la presencia de desviación sexual o parafilia. Eso, por ejemplo, es un factor altamente predictivo de reincidencia, de lo mismo que la psicopatía, ¿no? o los trastornos antisociales de la personalidad. Son factores que tienen un alto peso predictivo, se dice, ¿no? Eso dialogando con otros factores, por ejemplo, el consumo problemático de sustancia, el consumo de alcohol, la presencia de violencia en la infancia, ¿no? en la biografía del sujeto, si está inserto a nivel laboral, si tiene trabajo o no, todas esas cuestiones terminan haciendo como una suerte de engranaje, de bomba de tiempo, que frente a una situación puede ocurrir, una situación de violencia sexual. Y ahí lo que tenemos que ver es, bueno, ¿a quién afecta eso? A potenciales víctimas. Quiere decir que si yo no intervengo con el que ejerce la violencia, no estoy haciendo verdaderamente una prevención primaria del hecho. Y ahí la importancia de eso, ¿no? Un artículo de Macarena Saavedra en Búsqueda hablaba de que hay 1.165 personas privadas de libertad que están vinculadas con delitos sexuales. En caso de aplicarse esta herramienta, ¿se aplicaría sobre todos ellos o cómo lo están pensando y para cuándo piensan que podría empezar a implementarse en caso de que se concrete? Bueno, esas son muy buenas preguntas para las autoridades del INR en realidad, ¿no? Digo, porque nosotros ahí en esto de lo que yo les decía, la asociación que tenemos de Facultad de Psicología y concretamente desde el programa de género, nosotros aportamos investigación, conocimiento, es decir, las tres funciones universitarias, enseñanza, investigación y extensión. Y venimos como trabajando en esa línea, desde las acciones que desarrollamos desde el punto de vista académico en la línea de investigación de violencia sexual. Nosotros entendemos de que tiene que haber condiciones, como les decía, pues el estudio así lo arroja, condiciones normativas para poder implementarlo, tiene que haber un buen trasiego de la información, porque este es un instrumento que se nutre de la información, de fuentes de información, que un poco ahí en el estudio aparece, ¿no? Bueno, la entrevista con el propio ofensor, con la propia persona involucrada, el acceso a los expedientes judiciales. Ahí hay un punto. Ahí hay un punto que es muy relevante, que tiene que ver con poder coordinar interinstitucionalmente y también tener una mirada del problema que sea intersectorial. Eso es clave, ¿no? ¿Les cuesta acceder a esos archivos Hay judiciales? dificultades ahí, eso los propios técnicos lo manifiestan en el estudio y también por eso termina esta investigación haciendo algunas recomendaciones para la implementación. En esto es lo que yo les decía al inicio, esto es una experiencia que podrá funcionar muy bien en ciertos contextos, ahora no es extrapolable directamente a cualquier otro contexto distinto. ¿Qué pasa cuando cruzas los expedientes con la charla mano a mano con el recluso? ¿Hay coincidencias? Digo, por ejemplo, para determinar si hay una parafilia, una desviación sexual, una psicopatía. Digamos, ¿son compatibles el expediente con el careo, digamos? Puede ser compatible como no, porque en realidad lo que sí es claro es que vos no podés hacer una valoración de riesgo, en el caso acá estamos hablando de violencia sexual, pero no puedes hacer una valoración de riesgo de ningún tipo de violencia únicamente con una fuente de información. ¿Qué quiere decir esto? Si yo únicamente tengo la información que me proporciona el sujeto, en este caso el ofensor sexual, que aparte tiene ciertas características, en general también minimizan mucho, si es que no niegan concretamente la ocurrencia de los hechos, aún habiendo condenas, ¿no? Entonces, ahí estaría viendo solo
pero ni siquiera, te digo, una parte de la película, no estaría viendo ni siquiera la película. Entonces, toda la información siempre es constatable con otras fuentes de información. Vos ahí después, vos traías, por ejemplo, esto de la valoración más del campo de lo psicológico. Ahí entramos en el plano de la formación. Lo que se requiere es tener técnicos formados concretamente en las áreas que sean necesarias. Valoración psicopatológica, capacidad de hacer psicodiagnósticos, ¿no? Y ahí también un respeto disciplinar. Si yo soy trabajador social o trabajadora social, hay algunos campos que no puedo meterme, de la misma forma que si soy psicólogo no puedo ir a litigar en un juicio, ¿no? En un juicio penal. Entonces esas cuestiones son importantes. Este instrumento, la ventaja que tiene, que es una de las preguntas que surgía, es que no es del campo de la psicología, porque no es un test psicológico en realidad. Es un instrumento que lo que te hace es, vos tenés que ver estos ítems, tenés que evaluar estos ítems. Y después que los tengas evaluados, tenés que ver cuál es el nivel de riesgo. ¿Cuáles son esos ítems? Son 20 ítems Pero en concreto, para que están entender. agrupados, sí, son 20 ítems que están agrupados en tres bloques: funcionamiento psicosocial de la persona, delitos sexuales y planes a futuro, que se dice. Que los menciono algunos nomás, ¿no? En lo que tiene que ver con funcionamiento psicosocial es, por ejemplo, si la persona tiene antecedentes de violencia, de haber sido víctima de violencia en su historia, sobre todo en su infancia. Y acá cuando hablamos de violencia no hablamos de violencia únicamente violencia sexual, sino cualquier tipo de violencia, negligencia, maltrato, violencia física. La presencia o no de un trastorno de psicopatía o trastorno antisocial. Si tiene trabajo la persona o no, si tiene denuncias, por ejemplo, o antecedentes penales no vinculados a la esfera de los delitos sexuales. Esos son algunos. Después, en lo que tiene que ver con el delito sexual, y ahí entra justamente esto que es muy importante, de tener información de cómo ocurrieron los hechos por los cuales la persona está presa, entran, por ejemplo, algunos aspectos de, bueno, ¿con qué frecuencia ocurrieron los hechos? ¿Con qué frecuencia esta persona que yo estoy evaluando cometió esos hechos? Porque no es lo mismo que una persona haya cometido un hecho de violencia sexual en un marco oportunista, como se dice, son los ofensores oportunistas, es decir, la persona va a robar a alguien, a una mujer, y en el robo, después que la rapiña, la viola, por ejemplo, ¿no? Eso no es lo mismo que una persona que de forma crónica abusa de un niño o una niña, ¿no? O sea, son factores que son diferentes en esto de que la población no es la misma y los factores de riesgo y las posibilidades de reincidencia van a ser diferentes. Y después los planes a futuro, por ahí entra, bueno, la persona, ¿dónde proyecta? Estando privada de libertad, ¿no? Porque acá el riesgo es estando en comunidad. Bueno, ¿qué proyecta hacer? ¿Son planes realistas? ¿Eso, ¿no? Lo que se está proponiendo, lo puede hacer? Néstor, tenemos que cortar, pero yo te pregunto, una vez que se hace el análisis, tú decías algo, decías, bueno, una vez que nosotros tenemos este paneo, ¿no?, individual, sabemos que con tratamiento baja el índice de reincidencia. ¿Qué posibilidades hay en un sistema penitenciario tan carente de poder hacer ese tratamiento para bajar esa reincidencia? Sí, es una pregunta muy difícil y que requiere justamente hacer acuerdos, ¿no? Y también hay una cuestión que tiene que ver con que este tema entre en agenda institucional, efectivamente, y no de manera espasmódica, ¿no? O sea, los temas de violencia sexual entran en la agenda pública cuando de hecho ocurre un hecho que nos conmueve. Ahora, hay que colocarlo de forma permanente, tanto en agenda pública como en agenda institucional. ¿Hay un compromiso de las autoridades, lo sentís, de poder reforzar esta área? Nosotros en realidad este proyecto lo empezamos a trabajar con la administración anterior, con el INR venimos teniendo, tanto en la administración anterior como en esta, un muy buen vínculo interinstitucional de acuerdos y sobre todo una mirada común del problema, lo cual eso es muy importante. Claro. Entonces entendemos que también se ha incorporado mucho la necesidad de tener evidencia para poder producir política pública y entonces eso promete continuar con una muy buena alianza. Muchísimas gracias por haber venido ustedes, esta mañana a la gracias por la televisión invitación. pública. Nos vamos a una breve pausa, nos reencontramos aquí, creo que vamos a andar recorriendo otro municipio.